como un poquito de levadura en nuestra enseñanza, porque mire, al leerlo uno así con una mente sobria, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fíjese, ya vio que tanto debate que ha habido en la historia diciendo que Jesús no es Dios. Y ya ven ustedes que durante 2000 años han escrito libros y han opinado tanto diciendo que Cristo no es Dios, y desde el primer siglo existió el arrianismo. ¿Te acuerdas, verdad, Luis? Que ese fue bien famoso, el arrianismo, porque esa fue una teoría que presentó uno de los padres de la iglesia, Arriano. Arrius se llama, en inglés le dicen como Arrius, pero en español Arriano, y el arrianismo. Y él debatió mucho que Jesús no era Dios. Y cuando uno se pone a leer la Biblia y lee que Dios fue manifestado en carne, porque todos los teólogos están de acuerdo y dicen que Cristo es la manifestación de Dios en carne, o sea que Cristo es Dios hecho carne. Y claro, y lo leen en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se encarnó y vivió entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito. Entonces, sí hemos visto que Cristo es la encarnación de Dios, y por eso decimos que Cristo es Dios. Pero cuando uno ya lo lee así sobriamente, refuerza, las epístolas de Pablo refuerzan la enseñanza de los evangelios, porque Pablo nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. O sea que no hay discusión entonces de que ese hombre que es el Hijo, pues es Dios manifestado en carne. Entonces, gracias a Dios que ahora podemos ver eso con claridad, y aún más eso nos introduce a lo que estaba diciéndonos Noé antes de que yo empezara a hablar. Dice: ¿por qué los judíos discuten que Dios no pudo haberse encarnado, si en la Biblia de ellos, en la Torah, dice que cuando pasó frente a Moisés, que Moisés le vio la espalda, ¿verdad? Entonces dice Noé: pues si le vio la espalda, ¿quién va a decir que no es hombre? ¿Verdad? Entonces, ahora que gracias a Dios ya hemos estudiado más la Biblia, se nos pone más clara, porque podemos ver que en el Antiguo Testamento Dios también está revelado como hombre sin haberse encarnado, porque Él tiene apariciones a Moisés, a Abraham, a Gedeón, ¿verdad? Se les apareció, y aún Abraham, su experiencia es más profunda que cualquiera, porque de Abraham se dice que le dio de comer, que le preparó comida, que le lavó los pies. Entonces no es herejía enseñar que Dios es el Dios hombre. Hay versículos que cuando la gente lee la Biblia, como no los analiza bajo contexto, entonces especulan, porque hay un versículo que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Él no es hombre para arrepentirse ni mentir, para eso no es hombre. Está bajo ese contexto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, en lo que respecta a la mentira y a arrepentirse de hacer las cosas, allí en ese contexto Dios no es hombre. Pero viendo el panorama bíblico,
de que desde el Antiguo Testamento él profetizó que iba a nacer un niño, que la simiente de la mujer sería la que estaría enemistad contra el Satanás. Luego se anunció que una virgen lo iba a dar a luz, y espérense que entremos a un montón de detalles que nos ayudan a entender toda la sabiduría de Dios, porque en la encarnación de Dios hay mucha sabiduría, mucha. Resulta que más adelantito vamos a ver que estaba profetizado que tenía que nacer en Belén. De repente aparece en Nazaret y luego aparece en Egipto. Y toda la profecía, todo lo que Dios decía de él, todo se cumplía. Dijo en Miqueas 5:2, dijo que de Belén tenía que salir el que era desde la eternidad. Dice de Belén, ahí tenía que nacer. Pero luego dice que hicieron un censo, y que cuando hicieron el censo se tuvo que ir para Galilea, y de Galilea a Egipto, para que lo llamaran. De Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Pero pues todos los arreglos divinos. Se crió en Nazaret y luego tenía que ser de la tribu de David. Una infinidad de asuntos que aparentemente parecen cosas chiquitas, pero que hacen una sabiduría tan grande de Dios, hermanos. Y lo que nos va a llamar la atención, porque se recuerdan que hablé de 13, de 10 y de 8, y que ahorita estoy en otro 8. 13, 10 y 8. Hablé de 13 aspectos de él en la deidad, 10 aspectos de él en la economía divina, y 8 aspectos de él en la creación. Y ahorita estoy hablando de 8 aspectos de él en la encarnación. Y ya vimos entonces con claridad que él es el Dios hombre del Antiguo Testamento y que es el hombre Dios del Nuevo Testamento. Entonces lo bonito es, y que ya lo entendimos, que él vino con las dos esencias, y que por eso le es un poco difícil a la gente entender, porque él tenía dos esencias. Él tenía la esencia divina y tenía la esencia humana. Por haber sido engendrado por el Espíritu Santo, él era divino, él era el Hijo de Dios. Pero por ser concebido por una virgen humana, él tiene la esencia humana y se mezcló con el hombre. Entonces nuestro Dios desde la eternidad nos muestra que el deseo de su corazón era ser un hombre. Es más, yo creo que hasta está mal dicho el deseo de su corazón era ser un hombre, sino que el deseo de su corazón es que nosotros sepamos que Él es hombre para siempre. Él es eterno, es el Dios hombre eterno. Y aún más hemos descubierto que Él como Dios hombre es corporativo, que como Dios hombre no es un individuo, sino que es una colectividad, es un cuerpo de hombres y mujeres. Y eso pues eso ya hace todavía, como dijo Roberto Díaz, hermano Carrillo, van a decir que somos herejes. Dice, cuando nos oyen hablar de todas estas cosas, creen que somos herejes. Pero la bendición grande es de que todo es herejía mientras no se descubre qué es la verdad. Eso es un principio fundamental. Todo es herejía mientras no se descubre qué es la verdad. Algo pueden decir que es herejía mientras no lo entienden, pero cuando ya se entiende, dice, no es herejía, es la verdad. Entonces, después de que ya entendimos los dos primeros aspectos, que es el aspecto
de que Dios se manifestó en carne y que es el Dios hombre, el hombre Dios. Esos son los dos primeros. Vamos a entrar a otro puntito chiquitito hoy, al número 3, y nos debe de llamar la atención de que la Biblia nos diga lo que dice en Lucas 1:35. Vamos a leer en Lucas 1:35 y vamos a entender ese pequeño aspecto que está allí. Es un aspecto que es pequeño, pero allí está. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjense pues, en Lucas 1:35, en esta versión a nosotros nos dicen el santo ser, pero hay una versión diferente que no tradujo santo ser, sino que tradujo cosa santa, cosa santa. Hace muchos años yo no había leído que de Cristo se hablara como cosa santa, pero ya había oído yo esa expresión porque había un vecino que a los niños chiquitos les decía: ay, tan linda esta cosita, ¿verdad? ¿Han oído ustedes esa expresión? Ay, tan linda esta cosita. Y es una personita, ¿eh? Y la Biblia le llama al Señor cosa santa, por causa de que la concepción fue por el Espíritu Santo. Lo que nació de dicha concepción fue una cosa santa, ¿sí? Algo que hay una palabra que algunos no saben su significado, pero yo les aconsejo a ustedes que cuando yo digo alguna palabra siempre vayan al diccionario y mírenlo, ¿verdad? Pero la naturaleza de Cristo, la naturaleza intrínseca es de lo que es Él en su ser interno. Intrínseco es de lo que es uno internamente. Cuando ustedes oigan esa palabra, no crean que es algo que no podemos saber qué es, pero intrínseco es una expresión para hablar de algo interno. Por eso en los países se habla, por ejemplo, del dólar. El dólar tiene valor intrínseco y valor extrínseco. Cuando ustedes oyen cuánto vale el dólar intrínsecamente, es cuánto vale aquí. El dólar aquí vale 100 centavos, 100 pennies, ¿verdad? Pero el dólar extrínsecamente en México, ¿cuánto vale? 20 pesos. Si va a Guatemala, vale 7 quetzales, 60 centavos. Entonces, intrínseco y extrínseco es solo para entender cuándo algo es interno y cuándo algo es externo. Entonces, cuando yo uso la expresión de intrínseco para hablar de Cristo, yo le digo: Cristo era intrínsecamente santo. ¿Qué le estoy diciendo? Que adentro de Él venía una esencia divina. Él intrínsecamente era santo y extrínsecamente también era santo, porque expresaba a Dios, ¿verdad? Entonces estamos, ¿verdad? Ya agregamos a nuestro vocabulario una expresión más, ¿verdad? Extrínseco, intrínseco. Entonces Cristo, como la cosa santa, Cristo es absolutamente para Dios y separado para Dios. Él fue absolutamente para Dios y fue uno con Dios. Entonces, cuando usted se recuerde de esa expresión de que intrínsecamente Cristo tenía a Dios y extrínsecamente lo expresaba, entonces Cristo es
exclusivamente santo por Dios y para Dios. Ahí no hay pierde. Ese es el tercer aspecto, una cosa santa. Y le dije que son 8 y voy a tratar de avanzar lo más que pueda hoy para terminar esos 8 de lo que tiene que ver con la encarnación. El número 4, y todos debemos de saber por qué Dios al nacer aquí en la tierra se llamó Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no se llamó Francisco? ¿Por qué no se llamó Daniel? ¿Por qué no se llamó Gilberto? ¿Por qué no se llamó Guadalupe? Entonces nosotros como buenos cristianos tenemos que ser bien instruidos en la palabra, porque el nombre Jesús fue dado por Dios. Fue Dios el que llamó a su encarnación Jesús. Vamos a leer en Lucas 1:31. Lucas 1:31. Dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Amén. Y llamarás su nombre Jesús. Pero mire lo que pasó un poquito más adelante. El ángel del Señor se le apareció a José, porque cuando le dijo a María, le dijo que se iba a llamar Jesús. Veamos qué le dijo a José en Mateo 1:21. Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Fíjense pues, la Biblia se interpreta sola. La Biblia no necesita ayuda de nadie, no necesita muletas para ser interpretada. Siempre ella misma nos va dando la pauta, nos va dando, nos va abriendo el entendimiento. Se dieron cuenta que a María le dijo que su hijo le tenía que llamar Jesús. A José, que era el papá, entre comillas, porque ya sabemos que no era él el papá, sino que Dios lo usó como para decir que él era el papá, pero la realidad es que él era hijo de Dios porque era producto del Espíritu Santo. Pero Dios, en una forma normal, puso al papá y puso a la mamá, y a los dos les dijo: ustedes le van a llamar a él Jesús. Ese es el nombre que Dios le da. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, Jesús es un nombre griego. Yo quiero que sepan, porque hay debates en esto. Ustedes van a encontrar hermanos que les van a decir que no está bien dicho que se llame Jesús. Ellos le van a decir a usted: él se llama Yeshua. No puedes decir que se llama Jesús, y empiezan a pelear por esas cosas. Que usted nunca se ponga a pelear por eso. Usted solo entienda lo que Dios le puso en la palabra. Él le dijo a José y a María que lo llamaran Jesús. Es en griego. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron la Biblia en griego. Y cuando uno estudia o investiga el nombre Jesús, el equivalente en hebreo es Josué. Josué, que es lo que se pronuncia Yeshua. Josué. Vamos a Números 13:16. Números 13:16. Pero no se les olvide que lo llamaron Jesús porque él perdonaría los pecados. Entonces ese nombre es muy importante, porque ese nombre es para perdonar nuestros pecados. Les dije entonces, Números 13:16, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a conocer la tierra
Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre Josué. Fíjese que se parecen los nombres, ¿verdad? Oseas, Josué, Jesús. Oseas, Josué, Jesús. Entonces, todos debemos de saber lo que significa Jesús. Jesús quiere decir Josué o Yeshua, que significa Jehová el Salvador. Jehová el Salvador, ese es el significado, o la salvación es de Jehová. Cuando usted habla del nombre Jesús, usted está diciendo, mi salvación es Jehová. Jesús quiere decir, mi salvación es Jehová. Entonces, el nombre Jesús no es solo nombre, sino también Jehová. Todo lo tenemos que unir porque es como un rompecabezas, pero tenemos que saber cómo se arma ese rompecabezas y cómo se puede ver ya armadito, ¿verdad? Nosotros hablamos de Jesús, los mesiánicos dicen, ustedes están equivocados, ustedes dicen Jesús y quiere decir caballo, dice. Así te van a decir para atacarte, porque muchos solo son religiosos que andan viendo en qué atacan a los demás creyentes. Pero gracias a Dios que tú no eres peleonero, ni yo, somos hijos de paz. Si en caso alguien nos pregunta, pues les decimos, Jesús quiere decir Jehová, Jesús quiere decir Jehová es mi Salvador. Jesús hasta quiere decir caballo, sí, también quiere decir caballo, pero es que los nombres todos tienen un lado positivo y un lado negativo. Si tú estudias qué significa tu nombre, vas a encontrar que tiene lado positivo y lado negativo. Yo siempre molesto a mi esposa, ¿verdad? Porque mi esposa se llama María y María quiere decir cuidadosa. Entonces, pero a ella no le gusta cuando le digo lo que significa negativamente su nombre, porque María quiere decir amarga, es Mara, María, Marta, es la amarga. Entonces yo le digo, te voy a decir que tu nombre significa dos cosas, tiene los dos polos positivos, porque tú eres tan cuidadosa, pero a veces, a veces te me pones un poco, con cariño, pues le digo, te me pones amarguita, ¿verdad? No, pero pues ustedes deben saber eso, que todos los nombres tienen diferentes significados. Entonces, sí, cuando a mí una vez me dijo un mesiánico que Jesús quería decir caballo, yo le dije, está bien, pero si tú estudias la Biblia, le digo, en la Biblia te voy a decir una expresión que está ahí en la Biblia y búscala, le digo. Dice un salmo, cabalga sobre palabra de verdad. ¿Quién es la verdad? Cabalga sobre palabra de verdad. Es mi caballo en ese contexto. ¿Se dan cuenta pues cómo uno tiene que tener cuidado del uso de los contextos? Porque así como les estoy diciendo algo que pues mi esposa se pone, le da risa, pero le da risa diciéndome, ya me las vas a pagar. Pero yo lo que quiero decirles es de que en cada expresión hay un contexto y nunca nos confundamos. Por eso la vez pasada les di consejo y les dije, cada vez que ustedes les toque dar comentarios, les toque decir algo, siempre traten de investigar antes de hablar, porque les van a caer encima los que dicen que tienen más conocimiento que usted.
Pero la realidad es que nosotros para hablar tenemos que bendecir, bien decir, bien dicho. Bien dicho, ustedes aclaran y ustedes explican lo que están diciendo. Y si somos sabios, pues entendemos lo que están diciendo, porque a veces nosotros tildamos a alguien que no sabe y que si lo que está diciendo muchas veces es el lado negativo de la expresión y el otro está diciendo el lado positivo de la expresión. Entonces el que me diga a mí que Jesús quiere decir caballo, yo le digo está bien. La Biblia dice que Él es la palabra sobre la cual yo debo cabalgar. Te acepto tu expresión, pero apréndela a usar. No es para atacar a otro y decir que está usando un nombre incorrectamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús es el nombre griego equivalente al nombre hebreo Josué, el cual significa Jehová el Salvador o la salvación de Jehová. Por tanto, Jesús no es solo un hombre, sino que también es Jehová. Y no solo Jehová, sino que Jehová viniendo a ser nuestra salvación. Porque Jehová es nuestra salvación. Y fíjense, recuérdense ustedes que como todo lo de Dios se requiere estudiarlo diligentemente. Ustedes se recuerdan cuando Moisés lo estaba enviando Dios a Faraón y le dijo, ve a Faraón, y le dijo él, y si me pregunta quién me envió, ¿quién le voy a decir que me envió? Le dijo, diles que yo soy, te envió. Entonces, yo soy es Jehová. Yo soy el que soy, Jehová. Entonces, ustedes se recuerdan de un incidente de que cuando quisieron capturar a Jesús, le preguntaron, ¿verdad?, que quién era. Y él dijo, yo soy. Él estaba diciendo lo mismo que le dijo Moisés a Faraón. ¿Y qué pasó con los que lo querían agarrar? Se cayeron, dice. Cuando él dijo, yo soy, todos se cayeron, imagínense, solo con la expresión. Pero entonces notamos con toda claridad que la Biblia nos enseña que Jesús es Jehová. Jesús es Dios hecho carne. Jesús es Dios hecho hombre. Y luego, si ya lo aplicamos en las figuras, pues vamos a poder entender muchas cosas bonitas, porque si Él es Josué, Josué era compañero de Moisés. Ya si usted pone a los dos personajes juntos, pone a Moisés y a Josué, es el Padre y el Hijo. El Padre Dios y el Hijo Dios. ¿Qué hizo Moisés? Sacó al pueblo de la esclavitud de Faraón, se lo arrebató al diablo. Él es el Salvador. ¿Y quién es Josué? La continuación del Salvador, que los va a meter a la tierra prometida para que descansen de toda su esclavitud. Los libera y los mete a una tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, que podemos entender con toda claridad quién es Jesús. Ahora, el nombre Jesús, nunca se les olvide, incluye el nombre Jehová. En hebreo, Dios significa el poderoso y Jehová significa yo soy. Eso está en Éxodo 3:14, lo que ya les dije ahorita. Ahora, el verbo ser, ustedes se dan cuenta que el verbo ser, el yo soy, la realidad, los estudiosos profundos de la Biblia dicen que nosotros no deberíamos de usar el verbo yo soy, porque nosotros a veces decimos yo soy y estamos diciendo que somos Dios, ¿verdad? Yo soy, porque si Jehová es yo soy, entonces algunos dicen, ¿por qué no se inventaron otro verbo que no lleve incluido eso? Dice, porque nosotros estamos usurpando, dice, porque el único que es Dios. Y ya ven que el yo
El yo, cuando se habla del yo, se está hablando de algo negativo. Tu yo, por lo regular, cuando se habla del yo del hombre, se está hablando del ego, ¿verdad? Pero notemos entonces que a pesar de que ya no se puede cambiar el lenguaje, ¿verdad? Porque ya no podemos quitar de los verbos el yo soy. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ellas. Ya está delineada la manera en que vamos a hablar. Pero si ustedes son sensatos, ustedes se van a dar cuenta que lo menos posible hay que decir I am. I am. Y en inglés, hasta cuando le preguntan a uno cuántos años tiene, how old are you? I am. Gracias a Dios que en español no. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 25 años, yo tengo 30 años. Pero en inglés no, en inglés I am. ¿Verdad? I am hungry. I am 18 years old. I'm sad. Siempre usamos un término que es exclusivo de Dios. How old are you? I'm old. De todas maneras lo usa, ¿eh? Mejor como dicen los mexicanos, ¿eh? ¿Qué te has hecho? Más viejo. Más viejo. Muy bien. Entonces no se nos olvide que el nombre Jesús lleva incluido el nombre yo soy, el nombre Jehová, el nombre yo soy es Jehová, Joshua. Entremos entonces al quinto aspecto, porque les dije que quiero terminar estos 8 aspectos. El quinto aspecto es que Él se llama Emmanuel. Emmanuel. Noten pues que en su encarnación Cristo también se llama o es Emmanuel. Vamos a Mateo 1:23. Mateo 1:23. Primero, Dios le dijo a María y a José que le dijeran o le llamaran Jesús. Pero ahora miren aquí. Aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si se dan cuenta, a José y a María les dijo que le llamaran Jesús para que fuera el Salvador de nosotros, el Salvador de nuestros pecados, el Redentor. Pero ahora a la gente en general, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y ustedes, a quienes les estoy contando, le van a llamar Emmanuel. Entonces Jesús era el nombre dado por Dios, mientras que Emmanuel, que significa Dios con nosotros, era el nombre dado por el hombre. El hombre tenía que decirle Emmanuel. Jesús el Salvador es Dios con nosotros. Jesús el Salvador es Dios con nosotros. Entonces Jesús es el Emmanuel. Jesús es el Emmanuel, Jesús es el Dios con nosotros. Dios es Él y Él es Dios. Dios encarnado para mostrarse, para morar con los hombres. Muy importante, son detallitos pequeñitos, mis amados, pero que tenemos que saberlos. Jesús, Jehová es nuestro Salvador. Emmanuel, ese Jesús que es nuestro Salvador, es que Dios está con nosotros. Dios vino a nosotros. Amén. Por eso es de que cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, cuando usted le dice Señor Jesús, usted está hablando con Dios. Cada vez que nosotros, líbrame Señor Jesús, usted le está pidiendo a Dios que lo libre de cualquier cosa. Debemos entender qué es Dios con nosotros. Dios dijo que su nombre sería llamado Jesús
pero como nosotros lo recibimos experimentando, debemos entender que experimentado dentro de nosotros se llama Emmanuel. Dios con nosotros se llama Emmanuel. Pero cuando yo digo Jesús, estoy diciéndole Jehová, Jesús, Jehová mi Salvador. Pero cuando yo estoy consciente que Él vive adentro de mí, es mi Emmanuel. Amén. Vamos al número 6. Le dije que iba a ir rápido porque hoy voy a terminar los 8. Número 6, Él también se llamó el Hijo del Hombre. Usted ha oído esas expresiones. Usted como cristiano lo lee en la Biblia y ha oído que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo del Hombre. Ahora entendamos por qué se llamaba el Hijo del Hombre. Vamos a Mateo 16:13. Mateo 16:13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea que el Señor estaba interesado en saber qué pensaba la gente de Él. Y por eso, llegando a esa región, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y nos debe de sorprender que Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten que le preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por causa de que Él fue concebido por una virgen humana, Él es el Hijo del Hombre. En el lado divino Él es el Hijo de Dios, en el lado humano Él es el Hijo del Hombre. Entonces nosotros no tenemos que tener ningún conflicto de entender que Cristo es el Hijo de Dios como Dios, y es el Hijo del Hombre como el hombre que tiene que morir por nuestros pecados. Él es el hombre que muere por nuestros pecados. Entonces, por causa de que el Señor es ambos, Él es el Hijo de Dios y Él es el Hijo del Hombre, algunas veces Él mismo indicó que Él era el Hijo de Dios. Entonces notemos que cuando le pregunta a Pedro: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él quería que Pedro estuviera seguro que él era un hombre igual que todos los demás, pero Pedro le agregó algo que venía del cielo. Le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, en esos dos versículos, en la pregunta y en la respuesta, está que Él es verdadero Dios y que es verdadero hombre. Ahora notemos pues, porque hay algo que todos debemos de entender bien claro, y es de que en su encarnación, cuando Cristo vino a esta tierra, que Él era Dios encarnado, Él no se aferró a ser Dios. Eso es muy importante. Yo no sé si a usted le llama la atención de que Jesús, sabiendo que era Dios, no se aferró y no reclamó, no pidió que lo reconocieran como Dios, sino que Él permaneció escondido en esa persona. Y dice Pablo, si usted lee en Filipenses, usted va a encontrar que Él no se aferró, no pidió sus derechos. Ustedes pueden leer que cuando los discípulos a veces se molestaban por lo que la gente le hacían al Señor, lo injuriaban, lo maltrataban, ellos querían que Él se vengara de una vez y que
los matara a todos los que lo estaban estorbando. Pero él todo el tiempo les dijo: no, no, tranquilos, espérense, no, el asunto no es así, el asunto es de esta y esta manera. Pero noten ustedes que teniendo el poder, si a usted le quieren hacer algo y usted carga una pistola, usted la saca y se despacha a ese amigo que le quiere hacer algo a usted. Sin embargo, el Señor, teniendo todo el poder que está representado por esa pistola que le digo, Él no hizo más que muchas veces ser un cordero manso, y Él dejó que lo injuriaran, Él dejó que lo maltrataran, nunca se vengó. Entonces nosotros podemos entender que Él verdaderamente era Dios y que traía una paciencia para entender a sus enemigos, al grado que ya ven que Él dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces debemos de saber que Dios es hombre, pero tiene una razón por la cual se hizo ese hombre, el Hijo del Hombre. A ver cuántos de nosotros sabemos por qué se hizo Hijo del Hombre. Porque Él va a establecer el reino como un hombre. Cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, la iglesia, escuchen bien, es la esposa del Cordero. El Cordero es un hombre, el Hijo del Hombre. Entonces la parte de Hijo del Hombre que no entienden muchos, porque Él ahorita está en el cielo y Él es el Hijo de Dios, pero es el Hijo del Hombre. Y Él va a regresar a esta tierra como el Hijo del Hombre, y va a establecer su reino en la tierra como el Hijo del Hombre. Él le va a enseñar a todos los hombres cómo se gobierna con justicia. Entonces Dios es el Hijo del Hombre para establecer su reino. Número 7. Vamos a leer otro versículo, 1 Corintios 15, 47. Ya solo me falta el 7 y el 8, ya les prometo que los voy a dejar descansar. Pero tenemos que conocer a Cristo con todos estos aspectos. Estos aspectos tienen que ver con la encarnación de Dios, son 8. Este es el 7, vamos a leer 1 Corintios 15, 47. Mire lo que dice ahí: el primer hombre es de la tierra. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor. Ahora, ¿no le llama a usted la atención que le digan a usted que el Señor es el segundo hombre? ¿Verdad? Porque uno lee y lee, pero si uno no pone atención a la palabra, uno no la entiende, porque el primer hombre es de la tierra. El primer hombre. Pero cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta que la mera realidad, Adán no es el primer hombre. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces ahora tenemos que entender por qué el escritor le pone a Cristo el segundo hombre. ¿Se recuerdan ustedes que el mismo Señor dijo cuando hablaron de Abraham, verdad? Dice: Abraham lo tenemos nosotros por padre y esto, y no nos vayas a decir tú que tú eres mayor que Abraham. Y Él les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Le está diciendo Dios: soy Dios. Antes que existiera Abraham, yo soy. Entonces, notemos que Cristo en su encarnación es también el segundo hombre. A través de la encarnación de Cristo, Dios en el Hijo vino a ser hombre. Dios creó, hizo y formó al hombre con un propósito de acuerdo a su diseño, pero el hombre falló en su propósito original, y Dios, en vez de crear, hacer y formar otro hombre, Él mismo se muestra en el plan divino como el segundo hombre. Concerniente a Cristo como el segundo hombre,
este versículo, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre del cielo celestial. Vean que de la tierra, el primer hombre de la tierra. Aquí vemos que el primer hombre, Adán, es de aquí. El primer hombre, Adán, es de aquí, es terrenal, hecho y formado aquí, y él es la cabeza de la vieja creación. Él es la vieja creación, se entiende por algo que pertenece a la tierra, ya que la nueva creación es celestial. Entonces, la vieja hechura, diría yo, o sea que la hechura de Adán es para representar al viejo hombre, mientras que el nuevo hombre es la iglesia, el nuevo hombre es Cristo, el nuevo hombre fue creado en la esfera celestial, pero aquí nos ponen a nosotros, a Cristo, como el segundo hombre. Tenemos que entender el contexto. En el contexto nos está diciendo que nosotros primeramente se nos ve lo terrenal, pero si nosotros como escogidos y predestinados nos identificamos con Cristo, el segundo hombre toma control de nosotros. Y eso ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, que Dios rechaza lo primero. Él rechaza la primera parte de nuestra vida, pero la segunda parte de nuestra vida en Cristo le agrada. Si alguien nunca acepta a Cristo y se muere sin ser cristiano, todo el tiempo fue vieja creación. Nunca le dio lugar a Dios por medio de creer, echarle mano a la nueva creación, al segundo hombre. Amén. Y terminemos con una expresión que se parece, pero no es lo mismo. Miren la expresión número 8, el aspecto número 8, el postrer Adán. El postrer Adán. ¿Se dan cuenta que a Cristo lo ponen como el segundo hombre, pero ahora lo ponen como el postrer Adán? En la encarnación, Cristo no solamente es el segundo hombre, sino también el postrer Adán, concerniente a Cristo como el último Adán. Postrer es último, el último Adán. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, el último Adán, espíritu vivificante. Entonces, este versículo implica ambos: la hechura del viejo hombre y la nueva creación. Adán, el primer hombre, fue la cabeza de los terrenales, el viejo hombre. Cuando Dios lo hizo a Adán, él vino a ser una persona, un alma viviente. Eso significa que vino a ser una persona, un ser viviente, un ser humano. En hebreo la palabra Adán significa hombre o también rojo. Cristo, siendo el postrer Adán, implica una terminación y una conclusión. Yo soy el postrero, o sea que después de él ya no puede haber nada, con él se acaba el viejo hombre. Así que 1 Corintios 15:45 implica la creación y la hechura, o sea, dos cosas claramente nos dice. Dice que el primer hombre fue hecho, mientras que el postrer Adán es un espíritu vivificante. ¿Sí? Ahí lo dice claramente, mire, también está escrito, fue hecho, el primer hombre, Adán. ¿Se acuerda que eso lo hemos estudiado ya muchas veces aquí? De que Dios dijo, hagamos al hombre, entonces Adán es la hechura, mire, hechura. Y lo repite, termino con mi versículo de oro, Efesios 2:10. Efesios 2:10. Y aquí va a ver usted las dos cosas. Porque somos hechura suya, ese es el primer Adán. Creado en Cristo Jesús, el postrer Adán. Nosotros fuimos creados en el postrer Adán, pero fuimos hechos en el primer Adán. Hechos, porque somos hechura suya, Adán, el primero, creados en Cristo Jesús, el postrer Adán,
Y todo eso es para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que le doy gracias a Dios que así en una forma, abuelo de pájaro, le pude hablar de los 8 aspectos de la encarnación de Dios. 8 aspectos de la encarnación de Dios, para que entendamos con claridad que Dios se encarnó. No mantengamos la idea de que solo Cristo es la encarnación de Dios. No. Si decimos que solo Cristo es la encarnación de Dios, limitamos a Dios, porque la encarnación de Dios es que allí en esa persona estaba el Padre y el Hijo. El Dios completo se encarnó, es la encarnación de Dios. Cristo es más correcto decir que es la encarnación de Dios. Si usted entiende eso, mire qué precioso es. Póngame atención. Si usted entiende que Cristo es la encarnación de Dios, no la encarnación del Hijo. Cristo es la encarnación de Dios, porque así lo puso Pablo en 1 Timoteo 3:16. Entonces, cuando hablamos de la encarnación de Dios, allí en esa persona que se llama Jesús estaba el Padre y estaba el Hijo. Por eso él podía decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si me logro explicar y usted alcanza a ver lo que estoy tratando de darle a entender, de que no vaya a cargar usted en la mente que solo Cristo es la encarnación de Dios. No, la encarnación de Dios es que el Padre, el Hijo y el Espíritu habitan en la persona de Cristo. Amén. Dele un aplauso al Señor. Vamos entonces a finalizar. Cierre sus ojitos, déjese ministrar por Cristo en este momento.